Estamos en la ciudad de Vitarte, en Lima, Perú, y hemos venido a entrevistar al compositor del año. ¿Por qué compositor del año? Porque Clever Santiago es el autor de Llora por tu amor, y acá también está la intérprete Gloria Sánchez. Un saludo, maestro, para Full Ritmo y también para Gloria Sánchez. Bueno, un saludito para toda la línea de Full Ritmo y sinceramente gracias por la visita. Estamos en tu casa. Ya estamos descubriendo mi tema que estaba guardado hace muchos años y gracias a Glorita está en el acetato musical. Gloria Sánchez, ¿cómo te sientes al lado de este gran compositor con tanta experiencia, con tanto amor? Porque hay que tener amor para escribir estos temas. Hola Juliancito, muy buenas tardes. Amigo de Full Ritmo, yo muy agradecida pues con el señor Clever Santiago, que muy amablemente me ha recibido en su hogar. Feliz, encantada de yo poder cantar su tema Lloro por tu amor. Don Clever, ¿cómo se siente usted ante la visita pues, de Gloria Sánchez? ¿No? Prácticamente un reconocimiento. Me siento halagado porque sinceramente muchos dicen que yo estoy, a veces la gente por ahí dice muchas cosas, pero para mí Gloria es mi amiga, una hermana más, porque yo también soy músico, cantante, folclorista, una hermana menor desde ya, y me siento orgulloso desde muchos años que tiene este tema, ella lo va cantando, están grabando muchas personas, pero 200 artistas, imagínense. Pero la primera... Gloria Sánchez. Tu hijita lo grabó hace años, Blanca, que es Blanquita, ahora es famosa Blanquita con el grupo Lérida. Sí, Blanca Flor Bonoqueña. Saludos para Blanquita, que nos va a ver acá en YouTube. Y este tema, ¿cuántos años tiene? Usted dice, tiene muchos años, pero ¿cuántos años exactamente? Bueno, exactamente, yo lo grabo el año 93, en el mes, el 2 de marzo. Ya. Era en el sello, en discos Cántaro. ¿Cassette? El cassette. En esa época de cassette. Era un boom el cassette. Claro. Los temas cuando nosotros grabábamos, con aquellos años en cassette, cuando grababa la señora Flor Bonoqueña con Clever Santiago, era golazo, pues. Claro. Digan lo que digan, era golazo. Y en esos años, Clever Santiago, los dos con la señora Flor Bonoqueña, estuvimos en la cumbre, pero lamentablemente después se partió el alma y ya no pasó nada. Ya, eso lo dejamos para otra historia. Quiero hablar, aunque a usted no le guste, usted es una forma reservada. Este tema lo había escrito otra persona en la DAI. Exactamente, hay jóvenes que... A un muchacho, no es un viejo. Realmente, una persona que, él conociéndome, asediado por otra persona, que dijo de repente no vas a zapatear, pero lamentablemente, es que lo que es mío, es mío. Y eso es una obra, porque fue el cumpleaños de mi hijo donde yo lo grababa. Mi hijo, que en paz descanse, Miguel Ángel Santiago, está en el cielo, pero desde ya está viendo para que su padre siga adelante. Y también para Glorita, para ti, desde ya, ¿qué puedo decir? Quizás me falta lágrimas. Otra pregunta, ¿cuántas canciones tiene Don Clever? Yo aproximadamente tengo como 700 obras que tengo, y todas mis obras siempre han sido éxitos. Gloria, otra pregunta. Hemos escuchado que el señor tiene 700 canciones. Quizás vas a grabar otra canción del señor Clever, porque yo prácticamente recién escuché este tema contigo. Yo lo conocí al señor Clever años, pero ya uno se olvida también, pues, ¿no? De los temas. Sí, sinceramente, Juliancito, cuando yo grabé el tema Lloro por tu amor, no sabíamos quién era el autor. Ya. Pero posteriormente, haciendo las indagaciones, obviamente que me llamaron como 100.000 autores. Ya. Yo soy una persona profesional, abogada de profesión, y ya. soy muy respetuosa de las leyes. Y como tal, pues esperaba que aparezca el verdadero autor. Y apenas yo me enteré que era el señor Clever Santiago, yo vine, lo busqué, tenemos un trato muy especial con él, tengo la autorización para poder cantarlo, y de esa manera yo estoy difundiendo y lo estamos difundiendo a nivel nacional, como tú lo has dicho. Es claro, somos testigos, tema del año, ¿no? indiscutiblemente. Nosotros con nuestro estilo peculiar lo hemos hecho pues con ese sentimiento que merece y amerita el tema, ¿verdad? De hecho. ¿Qué dice Clever? Usted corrobora las palabras de Gloria Sánchez. Le felicito, ¿qué más? De repente, decirle palabras muchas, porque es una señora que está en la cumbre del éxito con ese tema, Lloro por tu amor. Y le digo yo de corazón, que siga adelante, porque las cosas, así como dice ella, lo que es mío, no puede haber otro
que a veces una persona agarra por agarrar los temas. Eso, a esos señores le dicen comprautores o no sé. Traficante de temas. Ah, traficante, porque hay otros que compran Sí, y sí. que se hacen los nombres. El que compra se va a un notario y hace. Comprautores, ¿no? Pero Este son es traficantes traficante. de temas. Escuchen, traficante de temas, no copien. Qué buena. Ya, maestro, despídese para Full Ritmo y de hecho usted va a salir en la próxima revista de Full Ritmo como el compositor del año por este tema. Bueno, amigo Peña, quiero decirte muchísimas gracias por haber visitado mi humilde hogar. Desde ya siempre estaré con los brazos abiertos. Esta es su casa, Producciones Musicales Yante, toda la vida. Y para ti, Glorita, que siga los éxitos, siga para adelante. Y donde vaya con la divina palabra de Dios bendito, siempre seguirás adelante. Gloria, despídete para Full Ritmo, para Perú y el mundo. Gracias, amigos de Full Ritmo. Simplemente les voy a hacer un adelanto. Aquí con el señor Clever estamos trabajando un tema que también va a dar mucho que hablar. Ya lo vamos a soltar como primicia. También un tema que será todo un éxito. De Clever Santiago. Buena, buena. Así es. Y nada, pues. ¿Y este 31 y 1 de enero dónde estás, Gloria? Bueno, el 31 y el 1 estoy en Madre de Dios, también estoy en Lima, gracias a Dios, culminando el fin de año y con trabajo y empezando el año con trabajo, gracias a Papá Dios por su bendición, más que todo por la salud y la vida. Y simplemente les digo feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Gracias. Estamos pues con Clever Santiago y Gloria Sánchez. Gracias, éxitos.